Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta. En especial a todas las personas que padecen con hemofilia, con enfermedad de von Willebrand. Un abrazo cariñoso. Sé que el progreso ha sido muy grande desde la utilización del plasma fresco congelado, los crioprecipitados, hasta los liofilizados, y a mí me dio mucha satisfacción trabajar con todas las personas con hemofilia. Para mí fue un gran honor trabajar con ellos. Hice un intercambio de estudiantes en el Children's Hospital de Buffalo de enero a abril de 1969. Cuando eso era estudiante de medicina, casi del último año. Empecé la residencia de pediatría en 1971, porque primero terminé la carrera y luego hice mi internado y luego el servicio social y mi residencia de pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y luego realicé mi especialidad de hematóloga pediatra también en el Hospital Infantil de México Federico Gómez con el doctor Samuel Dorantes Mesa. Y allí, en ese hospital, pues trabajé de manera activa con la clínica de hemofilia del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y después, ya como médico de base, como hematólogo, trabajé en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI y fui la coordinadora de la clínica de hemofilia durante más de 20 años. Nuestra clínica de hemofilia estaba reconocida en la Federación Mundial de Hemofilia. Éramos un referente para tratar a los niños con hemofilia. La primera clínica de hemofilia de la República Mexicana fue la del Hospital Infantil de México. Yo la coordinadora, yo preparaba los casos y lo presentábamos. Y la genetista era la doctora Lourdes Valdés. Ella siempre estaba en nuestras reuniones. Y después, cuando ya vino el terremoto, nos ayudó y se unió a la clínica el doctor Rodríguez Mollado, la doctora María Cristina Vázquez y la doctora Isabel Hernández. Ellas trabajaban en el banco de sangre y ellos eran los encargados de preparar los crioprecipitados y después para algunos casos ya contábamos con liofilizados de factor 8 y de factor 9 para esos tratamientos. Así, en la clínica de hemofilia con el nuevo ortopedista, el doctor Herrera, el médico de medicina física, que siempre fue el doctor González, que hasta ahora da la consulta en la Casa de la Hemofilia, el genetista, el médico genetista, la doctora Mosco de rehabilitación. En el 82 ya entré a trabajar como médico hematólogo en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Allí estuve ya como médico hematólogo encargada de la clínica de hemofilia de ese hospital en 1982.
Y allí trabajé durante 27 años, hasta que me jubilé. Los niños estaban a cargo de la doctora Teresa Marín Palomares y la trabajadora social era Julieta Juárez Sierra, ¿sí? Y se discutían los niños en la clínica de hemofilia de adultos del doctor González Llaven. La que estaba encargada de la clínica, de esa clínica, era la doctora Ninfa. Cuando llegamos nosotros, formamos la clínica de hemofilia de niños, porque con el terremoto tuvimos una consulta de casi 300 niños con hemofilia. Y entonces allí formamos la clínica de hemofilia otra vez con el doctor Farfán, con la genetista Lourdes Valdés, con el ortopedista Roberto Bernal. Yo era la encargada de esa clínica y la trabajadora social era Julieta Juárez Sierra. El doctor González, que hasta ahora da la consulta en la casa de hemofilia. ¿Sí? Él se encargaba de los niños. Todo el centro médico siglo XXI se construyó y nosotros regresamos en 1989. Sí. En 1989 regresamos a nuestro hospital y allí volvimos a integrar la clínica de hemofilia con todos los médicos que regresamos. Y dejamos funcionando la clínica de hemofilia en el Hospital de la Raza. Regresó de su adiestramiento la doctora Teresa Marín y ella con la trabajadora social Julieta Juárez se encargó de esa clínica y nosotros regresamos a nuestro hospital, volvimos a integrar la clínica de hemofilia con el doctor Farfán. Yo era la coordinadora y se nos unió. A nuestra clínica asistían el doctor Rodríguez Mollado, la doctora, ya no la doctora María Cristina, porque ellos se fueron. Ella creo que se fue, no sé a qué estado. Y la doctora Hernández se quedó en Guadalajara. La doctora Esparza se quedó en Guadalajara y ella formó la clínica de hemofilia de niños en Guadalajara. Y el doctor Raúl Ambris, hematólogo de adultos, él se encargaba de los pacientes, de las personas con hemofilia y los trataban en el banco de sangre con el doctor Rodríguez Mollado. Ya nosotros nos ocupábamos exclusivamente de los niños y contamos pues con un nuevo ortopedista, el doctor Herrera, después el doctor Tena, la doctora de rehabilitación era la doctora Rosalba Mosco. Teníamos una trabajadora social, se llama Lulú, y ella se quedó trabajando muy bien con los niños. Tuvimos a otra doctora, a la doctora María del Carmen Rodríguez y al doctor Roberto Bernaldez, que llevaban a los niños. Ya teníamos como campamento, ¿no? Donde se iban los niños con los padres y allí y teníamos a una psicóloga, Pilar, y a un doctor que se encargaba de los niños también como rehabilitador. Y los niños se iban así porque
el Seguro Social contaba con campamentos, ¿no? En Sí. Huastepec y en, cerca de Puebla, los recreativos del IMSS allí, pero cuando eso ya el tratamiento era en nuestro hospital, era con liofilizados de factor 8 y de factor 9. Sí, allí realizamos en 1900, un poquito antes de que se formó la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, realizamos el primer congreso latinoamericano de hemofilia en México y vinieron hematólogos de Brasil, de Argentina, de Puerto Rico, y con ese congreso inauguramos el auditorio del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional. ¿Sí? Allí conocí a la arquitecta Marta Montero y después tuve una relación muy estrecha con tabasqueña de hemofilia, con la señora María Luisa Bastar de Abreu. Y seguí trabajando como yo fui la coordinadora de hemofilia durante 20 años, nuestra clínica se fue perfeccionando, digamos, en el sentido de que ya preparábamos las reuniones en nuestra clínica, las entrevistas con los padres, la valoración completa del niño lo tenía que presentar porque teníamos la residencia de hematología, lo presentaban los residentes. Primero tuvieron una cartilla donde estaban todos los datos con el tipo de hemofilia, el grupo sanguíneo y la gravedad de la hemofilia, si tenían o no inhibidor. Después hicimos, con la ayuda del doctor Ambrís y del doctor Rodríguez Mollado, un expediente más completo de cada niño, y luego que se fue perfeccionando, ya se tenían los registros radiográficos de estos niños y así lo dejé yo. Cuando dejé de ser la coordinadora de la clínica de hemofilia, la encargada fue la doctora María del Carmen Rodríguez. Dejé de ser la coordinadora en el año 2006 y yo me jubilé en el año 2009. Me jubilé ya después de haber trabajado 27 años en ese hospital. Nosotros en el Hospital de Pediatría, para 1993, ya teníamos tratamiento exclusivo con liofilizados en el Hospital de Pediatría. En esa época teníamos aproximadamente 134 niños con hemofilia, ¿sí? Y los tratábamos exclusivamente con liofilizados. Es más, publicamos la diferencia en la revista de hemofilia. Fue una publicación conjunta con varios hematólogos y nuestro hospital era el único que había tratado a estos niños con liofilizados. Ya no utilizábamos los crioprecipitados, pero se seguían utilizando en el Hospital General de México, en el hospital, en el Instituto de Pediatría, pero nosotros teníamos tratamiento ya exclusivo con
liofilizados y después empezamos un programa de tratamiento oportuno. Y este tratamiento se realizaba en la casa, ¿sí? Los padres administraban el liofilizado de factor 8 en la casa y teníamos un programa de autoinfusión y de enseñanza de la infusión del liofilizado. Generalmente era o el padre o la madre o un hermano mayor el que aprendía a infundir estos productos porque teníamos una sala de quimioterapia y las enfermeras podían enseñarles a administrar, a realizar la venopunción y además en cada asamblea de hemofilia se tenía allí sí para todos la enseñanza de la infusión y de la autoinfusión. Llegamos a tener niños de 10 años que se autoinfundían sus productos. Sí, eso fue un gran logro, ¿no? El tratamiento en la casa. La empresa farmacéutica hacía la entrega, nosotros realizábamos el cálculo del producto, cuántos frascos de liofilizado tenían que ser entregados. Pero para esto la trabajadora social tenía que ver, porque estos productos debían de estar refrigerados, no congelados, refrigerados. Entonces, y debíamos de conocer si el padre, la madre o quién era el responsable de infundir el producto para que de la manera más temprana se administrara el producto en cuanto el niño tenía algún problema. Y el tratamiento oportuno lo llamábamos cuando se administraba el liofilizado de factor 8 en las primeras 4 horas. Así empezamos. A eso le llamamos tratamiento oportuno. Y yo llevaba una libreta de el registro de cada niño y era la encargada de entregar la receta para que la farmacia le entregue el producto y lo puedan utilizar. Ya después esto se mejoró porque era la empresa misma la que le entregaba a cada niño en el domicilio. Fue el primero, sí. Y también yo me encargué de asistir y enseñar a los médicos hematólogos jóvenes y a formar otras clínicas de hemofilia. Me tocó ver la del Estado de México, la de Puebla, la de Morelos, sí, y tuve un contacto muy estrecho cuando se empezó a formar Tabasqueña de Hemofilia, que ahora tiene un gran centro de enseñanza de hemofilia y enfermedad de von Willebrand y otras coagulopatías hereditarias. Pero cuando eso era un cuarto, donde estaba la señora María Luisa Bastar, estaba el hematólogo Efraín Zurita, estaba el ortopedista, el doctor Capetillo, estaba el médico de rehabilitación, el doctor Ramón, la trabajadora social Araceli y la señora María Luisa Bastar de Abreu me hacía la invitación y me pagaban el vuelo en avión y yo
en el tiempo disponible, que generalmente era un fin de semana en la tarde, me iba, me alojaba en un hotel y ellos presentaban el expediente de algún paciente y entonces allí opinábamos y tratábamos a los niños. Y ella tiene un gran centro de enseñanza de la hemofilia ahora, que es el mejor centro de enseñanza de la hemofilia de Latinoamérica. Y se formaron clínicas de hemofilia en la clínica 25 de Monterrey con la doctora Teresa Pompa. Ella también se formó como hematóloga pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. La clínica de hemofilia de Guadalajara con la doctora Amparo Esparza en el Centro Médico, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente de Guadalajara, y allí la genetista hasta ahora trabaja y está caracterizando a los niños con enfermedad de von Willebrand. Y así tuvimos varias clínicas de hemofilia en toda la República Mexicana, la tabasqueña de hemofilia, también la de Puebla, la del Estado de México, la de Morelos, y pues acá en la Ciudad de México, la clínica de hemofilia de adultos en el Hospital de Especialidades de la Raza con el doctor Jaime García Chávez, y en el Departamento de Hematología del Hospital de la Raza, que no sé quién está ahora y durante mucho tiempo estuvo la doctora Adolfina Vergés. La doctora Adolfina Vergés se quedó encargada de la clínica de hemofilia del Hospital de la Raza, pero ahora ella ya se jubiló. Y luego tuvimos también una clínica de hemofilia en el Hospital Gabriel Mancera con la doctora María Antonieta Vélez. Ella falleció hace 2 años y no sé quién está encargada de la clínica ahora, porque formamos a varios médicos que se encargaron de integrar una clínica de hemofilia para el tratamiento multidisciplinario del niño con hemofilia. No tengo ya ningún contacto. He tenido muchos problemas graves de salud y me he alejado por completo. No sé cuántas clínicas estén. Cuando yo dejé, había casi en los 32 estados, hace 12 años, ¿sí? Porque también se constituyó la clínica de hemofilia en Mérida y también en Campeche. Teníamos hematólogos que se encargaban del tratamiento de los niños, también en Chiapas, sí, casi en todos los estados, pero en Durango con el doctor Ulises Reyes Lugo y su hijo, que se formó con nosotros como residente, como hematólogo pediatra, el doctor Aarón Reyes, con la federación desde que se fundó la federación, con la señora María Luisa Bastarde Abreu. Ella estuvo de presidenta de la federación, creo que se fundó en 1993. Se fundó, porque tuvimos el Congreso Mundial de Hemofilia que se realizó en el Centro Médico Nacional en 1993.
Y para esto se formó la Federación de Hemofilia y después la presidenta fue la arquitecta Marta Montero. Trabajó mucho con su esposo también y también el esposo de la doctora María Luisa. Y después quedó de presidente una persona brillante con hemofilia, al que lo conocí desde joven, es Carlos Gaitán Becerril. Él fue también presidente de la federación y después de Carlos Gaitán Becerril fue Octavio. Él es de Durango, no recuerdo todavía. Estaba yo, me presentaban los casos por internet y allí yo opinaba sobre algunos casos, participaba con las charlas para todas las personas con hemofilia en muchas reuniones de la Casa de la Hemofilia. Allí estaba con el señor Fuentes, con el doctor González, ¿no? Y trabajando. Tengo también a un joven de Michoacán que llegó a ser presidente de la federación, pero él después renunció a la presidencia porque se fue a trabajar en la Federación Mundial de Hemofilia. Y con él dábamos charlas por radio, ¿sí? Para difundir sobre la hemofilia y bueno, eso fue ya casi en los últimos años. Después de jubilarme seguía asistiendo a los congresos y apoyando a las nuevas clínicas de hemofilia que me invitaban para presentar y para hablar especialmente del tratamiento multidisciplinario. Allí viajábamos mucho con el doctor González. Sí, con él, a él y a mí nos invitaban bastante para ir a dar las pláticas sobre el tratamiento multidisciplinario de los pacientes, yo exclusivamente de los niños con hemofilia y enfermedad de von Willebrand y algunas coagulopatías raras, ¿sí? Hasta que ya asistí a la última asamblea de hemofilia en Querétaro, cuando eso todavía la presidenta creo que era todavía la arquitecta Marta Montero. Y después, por razones de salud, me tuve que alejar completamente de todas esas actividades. Trabajé mucho en la caracterización de los niños con enfermedad de von Willebrand. Y por ese trabajo que lo hicimos con el departamento de hematología de mi hospital, me dieron el premio del maestro Sánchez Medal, el premio a la investigación del doctor Luis Sánchez Medal. Está en una revista de investigación que es la Molecular Cell Diseases. Sí, y allí, por ese trabajo publicado en una revista de investigación, me dieron
el premio Luis Sánchez Medal que da la Agrupación Mexicana de Hematología. La Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología da. Yo soy miembro de esa agrupación y esa agrupación da el premio de investigación Luis Sánchez Medal, lo da cada año. Hemos tenido que hablar hasta en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que nuestras autoridades conozcan el problema y la discapacidad que genera esta enfermedad. Incluso durante la presidencia del licenciado Felipe Calderón, conseguimos que todos los niños menores de 10 años ingresaran al Seguro Popular y tuvieran acceso gratis a los liofilizados de factor 8 y de factor 9. Y a los conocidos de enfermedad de von Willebrand. Todos los menores de 10 años, nosotros lo consideramos un gran logro, porque si un niño con hemofilia A o B, con una deficiencia grave de estos factores, no sangra en las articulaciones durante 10 años, ya es un gran logro, porque ya no va a tener la discapacidad que origina la hemartrosis, especialmente en las rodillas, en los tobillos y en las caderas. Y para mí fue siempre una gran satisfacción sacar a un niño de su silla de ruedas a que pueda caminar. Cuando llegaba yo le decía, yo te voy a sacar de esta silla de ruedas. Y en ese sentido, la señora María Luisa y la arquitecta Marta Monteros y después Carlos Gaitán Fish, y el doctor Rodríguez Mollado y todos los médicos, los hematólogos, pediatras, estaban totalmente involucrados con el tratamiento oportuno. Tuvimos un gran trabajo. A lo mejor en este momento no menciono o me olvido de algunos médicos que trabajaron arduamente en la Federación de Hemofilia y con todos los pacientes con hemofilia y con enfermedad de von Willebrand y otras coagulopatías. Yo recuerdo con los adolescentes antes del VIH, los viernes en la noche o en la tarde, todos nuestros niños adolescentes acudían al banco de sangre y la doctora María Cristina Vázquez y el doctor Rodríguez Mollado, Isabel Hernández, les inyectaban sus crioprecipitados para que pudieran salir a bailar esa noche. Esa era una satisfacción infinita. El VIH nos echó por tierra todo eso. Tuvimos muchos adolescentes y niños que fallecieron de VIH. Nosotros con el doctor Farfán recorríamos los hospitales cuando sucedió ese desastre. Perdimos a más de 90 niños. Y solamente en nuestra comunidad de hemofilia conocíamos el problema. La mayoría de las personas y nuestras autoridades no estaban ni enterados de eso. Y teníamos un grupo grande. Sí, en en las esa edad, pues normal. Pues todos bailábamos ahí en las fiestas y
todos se ponían ya después su liofilizado y luego en los campamentos nadaban, jugaban fútbol. Ese fue un cambio muy grande para ellos. Lasalud.mx